tal? ¿Cómo les va? Buenas nochecitas. Bueno, y en el programa de hoy hemos decidido, como venimos política, y estábamos atravesando días muy políticos, bueno, hacer un impas, y les aseguro que no se van a arrepentir, ni bien Marcos les cuente quiénes son los invitados de hoy. Pero antes que nada, le tengo que decir que a mí me viste, señor Marcos. La viste Eileen Ghost de Dorrego, ¿sí? 911 341 5 42 83 48 su WhatsApp. ¿Y qué tengo puesto? Sí, un vestido Pringles tejido, envolvente, reversible, ¡Apa! bordado a mano. Los aros camalotes. Sí. Los camalotes del Paraná. Muy bien. Sí, y mi cabecita por Cecilia fuera. y Patricia, su cabecita de afuera, 341 6 35 08 63 su WhatsApp. Yo cumplí. ¿Vos cumpliste? Entonces ahora. Cumplo yo. Alicia Obando nos visita. Alicia nació en Rosario, vivió y estudió en Rosario, Buenos Aires y Madrid, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Comunicación Audiovisual por la Universidad Católica Argentina, donde es profesora desde 2009. Sus temas de investigación giran en torno al exilio republicano español en la Argentina y a la historia social y cultural en el siglo XX. Ha escrito el guión y dirigido el documental El Otro Río, Rafael Alberti y su exilio argentino, presentado en Madrid, París e Italia. Ha sido la curadora de la exposición La Huella Imborrable, Rafael Alberti en la Argentina, presentada durante el Congreso de la Lengua 2019 en la ciudad de Córdoba. Actualmente forma parte del grupo de investigación Otras Feministas, Pioneras Transatlánticas en Tiempo de Hombres, 1930-1970, de la Fundación Ortega y Gasset de Argentina. Su último libro, Amigas Mías, El Exilio Argentino, de María Teresa León. ¿Y a su lado? A su lado, el señor Enrique Llopis. Nació en Rosario, es cantante y compositor. Trabajó junto a los poetas Rafael Alberti, Elvio Romero, Hamlet Lima Quintana y Armando Tejada Gómez. Qué lujo se ha dado este hombre. Algo así nomás. Sí, es diplomado. No, qué lujo se dieron ellos. Ellos también, sí. Es diplomado en problemas de filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina. Ha grabado 24 discos y ha escrito y editado 7 libros. Compuso música para obras teatrales y documentales. En 1977 ganó el primer gran premio en el Festival Internacional de la Canción Clavel Rojo en Sochi en la ex Unión Soviética. En el 88 fundó Ediciones de Aquí a la Vuelta. Se lo declaró ciudadano ilustre de la ciudad de Rosario en 1991. Recibió el diploma al mérito de la Fundación Conex como cantante masculino de folclore en el 95. Ganó en 2016 el premio Gardel al mejor álbum, artista, canción testimonial y de autor por Cielito del Paraguay, grabado junto al poeta paraguayo Elvio Romero. Último libro, Testimonial de Canto Popular Rosario. Bienvenidos a ambos. Gracias. ¿Ustedes tienen algo que ver? Algo. Qué lindo tenerlos a ambos, ¿eh? Muchas y gracias. bueno, tan activos y haciendo tantas cosas. Y por supuesto que allí están los dos últimos libros, ¿eh? Vamos a empezar como corresponde, con la señora. Con la dama. Como en casa, Quique, ¿no es Así cierto? es. La última palabra siempre de quién es. De ella. No sé. Más o menos. No, es del hombre. Parece. Dice, sí, querida. Bueno, eso está bien. Bueno, nos permitimos estos pequeños chistes. Claro. Alicia, qué bueno ese libro y esto que escuché, que Marcos nos contaba, que estás trabajando sobre mujeres que hicieron historia en nuestro país. Como esta mujer que nada más ni nada menos que la compañera de Alberti, una cosa impresionante, ¿no? Sí. ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, llegué a través de él. A través de él. La historia ya la he contado muchas veces. Sí. Y ahora ya he logrado resumirla y no hacerla tan larga. No, pero Mirta Legrand ya lo dice, el público se renueva, así te lo podés contar. No, bueno, Enrique trabajó con... Claro. Bueno, tienen una obra compuesta en forma conjunta, puso música sobre poesía de Rafael Alberti. El tiempo nos llevó a investigar sobre algunas preguntas, algunas cosas que nos daban intriga sobre la vida de ellos dos aquí en el exilio, que estuvieron 24 años viviendo aquí en Argentina. Eso nos llevó a reunir una gran masa de
de material y de información. Y el objetivo era en un principio Rafael Alberti, que era la figura y es la figura descollante de la poesía española, junto con otros como Pablo Neruda, bueno, gente de ese nivel intelectual. Y a medida que nos metíamos en la vida argentina de ambos, la figura de María Teresa, si bien sabíamos, conocíamos su historia y su obra, pero la vida acá en Argentina, esos años que ella estuvo acá, era como un hueco, un agujero negro. Y a medida que fuimos investigando y conociendo, la figura de ella tomó una dimensión que no esperábamos. Entonces, bueno, todo ese material reunido lo llevó a Enrique a escribir un libro sobre Rafael Alberti, además de su obra musical. Yo hice un documental basado en una adaptación sobre ese libro, y después, cuando terminé ese trabajo, que además fue parte de mi tesis de maestría, mi directora de tesis, que era una doctora en historia encantadora, una mujer bajita, súper activa, a los 80 y pico de años, iba y venía a Europa consultando archivos, me dijo en un correo electrónico que me mandó, me dijo: María Teresa León, ¿no te está esperando? Ay, qué bueno. Viste que siempre hay gente que te empuja. Motivadora. Elio Baca ha sido mi motivador, no viene a cuento ahora, pero ese gran periodista y ser humano, claro, siempre me dio el empujoncito que estaba necesitando. Pero ahora te pregunto, Quique, ¿cómo lo conociste a Rafael Alberti? Lo conocí a través del fotógrafo argentino Roberto Otero. Roberto Otero, pariente de mi ex mujer, y él estaba radicado en España, era muy amigo de Alberti porque tuvo una... estaba casado con la hija de Alberti. Ah, mira. Sí, el matrimonio de Aitana con Roberto Otero. Ellos se separaron, pero Roberto continuó con una amistad constante, y a través de él yo le hice llegar un cassette a Alberti de la musicalización de uno de sus poemas, musicalización que yo había hecho de manera informal, por así decirlo, porque Alberti era una figura que estaba muy lejos, sobre todo cuando yo tenía 18, 19 años, que fue cuando musicalicé esa obra. Nos juntábamos en una casa de estudiantes acá en Rosario, y ahí accedí a su libro Baladas y Canciones del Paraná. Y bueno, y en aquel tiempo nos juntábamos, intercambiábamos las musicalizaciones con otros compositores, con otros músicos, nos mostrábamos las cosas que hacíamos, y había una tendencia, digamos, a musicalizar poetas españoles, latinoamericanos. Y a mí, bueno, me impactó mucho su libro, Baladas y Canciones del Paraná, porque tenía una poesía que era musical en sí misma, ¿no es cierto? Claro, así que la musicalicé, pero imagínate, en el Rosario de comienzo de los 70, Alberti era una figura muy, pero muy lejana, y jamás pensé que iba a tener la posibilidad de que él conociera ese trabajo, ¿no? Eso iba a preguntar, a veces hay poetas que ya es como que la música te la dejan casi hecha, ¿no? Claro, porque tienen una musicalidad y una rítmica que se adapta a lo que exige una canción, digamos. Hay poetas que escriben para ser leídos en voz alta, que no respetan, digamos, una determinada métrica interna de acentuaciones, etcétera, y eso dificulta mucho la acentuación musical, ¿no es cierto? Y hay otros que te invitan a ponerle música. A atreverte. Y ahí te dijo que sí, y ahí empezó una larga ahí historia. me llamó Roberto Otero desde Madrid una noche, me llamó y me dijo, le hice escuchar a Rafael la canción y le encantó, qué sé yo, bueno, y ahí quedó. Y en el año 91, Alberti se le hizo un homenaje en el Teatro Cervantes en Buenos Aires. Él vino a la Argentina, bueno, y fue realmente una convocatoria muy grande, vinieron intelectuales de Uruguay, de Chile, de Argentina, músicos, etcétera, ¿no? Y en aquel momento, bueno,
yo tuve la posibilidad de mostrarle otras cosas a él, y él, que tenía una vitalidad a sus 80 y pico de años, ¿no es cierto?, dijo, esto habría que grabarlo, ¿no? Y así fue como a los pocos meses yo estaba en Madrid grabando su voz, y después vino el resto, ¿no? Y con Alicia, con María Teresa, ya contaste el material, sí, que el libro, etcétera, y estocada amorosa, sí, de tu maestra de tesis. Sí. ¿Y qué te sorprendió? Porque, a ver, uno cuando busca material, creo que lo busca de una manera de acopiar cosas. Ahora, cuando después se sienta y entra en ese material que es que cobra forma de, en este caso, de mujer, ahí hay otras cosas. ¿Qué hubo? ¿Empatía? ¿Qué hubo? Sí, hubo empatía. Empatía y pasión en el camino, si no, no se puede sostener. La investigación tiene que haber pasión, si no es imposible de sostener, porque es un trabajo muy árido, muy problemático. En Argentina hay poca sistematización de archivos, entonces lo que hay es dificultoso de obtener. Pero bueno, una vez obtenido toda esa masa de información, es el proceso más difícil. Claro, de selección. Porque la acumulación es lo más apasionante. Y pasa el tiempo, tal vez uno mantiene una idea o tal vez la cambia, la acrecenta. Se cambia. ¿Cuál es la idea que hoy tenés y cómo le podés contar a todos nosotros? ¿Quién es? ¿Por qué te impactó tanto? ¿Qué cosa hizo María Teresa? No, cambia a medida que uno va conociendo a María Teresa, primero que es un personaje cinematográfico. Porque los personajes en los guiones están caracterizados, tienen una coherencia y en un momento tienen una paradoja. Quiere decir que van para un lado y en un momento tienen un quiebre y van para otro. Eso es el personaje perfecto. Claro. María Teresa fue educada y fue criada en la alta burguesía española, estaba hecha y educada para una vida y tuvo otra completamente distinta. Claro. Eligió otro camino, eligió estar cerca de los más desfavorecidos, luchar por la gente que había quedado en el camino. Tuvo un protagonismo sin dudas único durante el periodo de la Guerra Civil Española. Claro. Ella fue, seguramente vos estuviste, lo que yo siempre digo, en el Museo del Prado. Sí, claro. Mucha gente de las cuales nos están viendo seguramente también, y han visto Las Meninas de Velázquez, el Carlos V. Sí, claro. Bueno, esas obras están ahí porque María Teresa organizó el rescate durante el asedio de Madrid, durante el ataque, el rescate, la República la designó a ella al frente de un equipo para hacer el rescate de todo el patrimonio artístico de España. Y ella fue la encargada justamente de organizar que salieran esas obras. Primero fueron a Valencia y después fueron a Ginebra, donde permanecieron. Entonces ella venía de esa historia, pero también de una historia de derrota. Salieron derrotados, rumbo a París, ahí estuvieron unos meses y después vinieron acá a la Argentina, llegaron en 1940 y ella desarrolló acá una carrera como escritora muy importante en distintos medios, fue guionista de cine, trabajó mucho en Radio El Mundo, tenía un programa de 15 minutos, 2 veces por semana, y después escribió durante 10 años en una revista muy popular, que era la revista Mucho Gusto, una revista para el ama de casa, y ella ahí escribió durante 10 años. En el libro justamente recopilé todo ese trabajo de ella. Se llamaban Las páginas femeninas de María Teresa León. O sea, bajaba línea ya en esa época. Sí. Y en esa época también vivió algo similar a lo que tuvo que escapar de España, aquí en la Argentina. ¿A qué te referís? Y a golpes militares en esos años, si no estoy equivocado, ¿no? Bueno, ellos vivieron
vivieron todo el nacimiento y el crecimiento del peronismo. Claro, ellos llegaron al 40 vivieron diversos procesos. Claro. Lo que sí pudimos certificar en las investigaciones y en los dos libros es que ellos no tuvieron intervención en la política interna de Argentina. Siempre todo lo que hicieron fue referido a la República Española. ¿En algún momento vivieron en San Pedro? Sí, ellos vacacionaban en San Pedro. Bueno, ¿sabes por qué? Porque la última vez que pude entrevistar a Borges, ya no me acuerdo muy bien, pero me contó que había estado en algún momento con Rafael Alberti en San Pedro. No sé si compartían algún amigo, seguramente. Bueno, en San Pedro sí. había una casa que se llamaba la Quinta del Mayor Loco. Ajá. La Quinta del Mayor Loco pertenecía a Francisco Muñoz Aspiri, un escritor, dramaturgo, que fue guionista de muchas de las obras que protagonizó Eva Duarte, antes de ser Evita. Después, él se convirtió en uno de sus escribas, es uno de los del personal que acompañó a Evita en su gira europea. Y Francisco Muñoz Aspiri le prestaba la casa a Gómez de la Serna y también a la pareja Alberti León. Claro. Ya con su hija menor, pasaron largas temporadas ahí. Incluso hay un historiador de San Pedro que a mí me contó, cosa que después no pudimos certificar, que iba a la escuela, pero Alberti mismo me contó muchas cosas de San Pedro y de las largas temporadas que pasaban en San Pedro. Claro. Quique, en este ida y vuelta tan linda, tan enriquecedora entre ambos, que quiero anclarme en el otro libro, en Canto Popular Rosario, sí. ¿no? Sí. ¿Qué te dio por hacer este trabajo para, una época de los 70 en donde había un movimiento impresionante? Hoy lo hay, pero digamos distinto, ¿no? En aquel momento. Canto Popular Rosario fue un movimiento musical que surge a mediados de los 70. Se cumplen 50 años de la creación de Canto Popular Rosario y ese fue uno de los motivos. La otra cosa que a mí me llevó a iniciar este trabajo es el olvido, ¿no? El olvido de un movimiento que marcó una época, que tuvo una influencia concreta sobre generaciones que continuaron, generaciones de músicos, pero Canto Popular Rosario es como un eslabón perdido dentro de la música rosarina, ¿no? Nadie habla, nadie lo comenta. Entonces me pareció que a manera de homenaje, no solo a todos los que participamos de aquel movimiento, sino también a la necesidad de que podamos bucear en una época, en un momento histórico de la ciudad de Rosario, donde además de Canto Popular Rosario, la música en esta ciudad era una protagonista en clubes de barrio a través de los grupos musicales que animaban los numerosos bailes populares, digamos, de los clubes, orquestas de música beat, 2 o 3 orquestas conformadas por 4 o 5 músicos, así que ahí ya hay que empezar a multiplicar, digamos, la cantidad. Por supuesto, las peñas en Rosario funcionaron durante el periodo que va del año 66 al año 75, alrededor de más de 30 peñas funcionaron en la ciudad, y más de la mitad funcionaron al mismo tiempo, lo cual habla de la gran movilización, sobre todo de la población estudiantil, que era la que concurría masivamente en esos años a las peñas. Los bailes chamameceros, los bailes de los clubes que tenían como material convocante al chamamé. Hubo grandes chamameceros, ¿no? Sí, hubo grandes chamameceros, pero además la cantidad de bailes que había con las orquestas y con los grandes músicos del chamamé que también vivían acá en Rosario.
Tarragó vivió acá, ¿no? Tarragó, ¿Cómo? sí. Tarragó padre. Tarragó Ross, Tránsito Cocomarola Claro, vivió en Rosario, Isaco Aviedbol, Ernesto Montiel, muchísima gente. Claro. Porque cuando los frigoríficos estaban en su auge, la mano de obra más buscada en aquellos Claro, años era justamente correcto, la claro. mano de obra ligada a las tareas rurales. Así como también había una gran cantidad de polacos, rusos, lituanos, que eran resistentes al frío, entonces eran buscados para las tareas Claro, del frigorífico, y los trabajadores rurales de Corrientes, de Entre Ríos, familiarizados con las tareas de la faena, ¿no es cierto?, eran también muy buscados. Eso generó, incluso en Rosario, una gran transformación del barrio Saladillo Zona sur, y claro. de la zona sur de Rosario. Vos sabés que me impactó buscando material para charlar con ustedes, que, corregime si no es así, pero tengo entendido que el movimiento, el grupo de ustedes, su primera actuación fue en el hospital de niños, ¿verdad? Sí, sí. Digo, qué paradoja, pasaron 50 años y hoy por otras razones, pero también les vendría muy bien en el Garrahan y en otros lugares que Mira, es muy estuviera importante, esto, ¿no? es muy importante eso que estás preguntando, porque Canto Popular Rosario, sin proponérselo inicialmente, porque era un momento de búsqueda, ¿no es cierto?, de esa necesidad de juntarse para, sabiendo que juntos podíamos lograr cosas que no podíamos lograr individualmente, ¿no es cierto? Entonces, Canto Popular tuvo una característica muy importante. Fue un movimiento muy orgánico, a diferencia de todos los movimientos que yo conozco de la Argentina. ¿Qué sería? ¿En el nivel de ensayos? No, a nivel de la rigurosidad de su programación y del cumplimiento de sus objetivos, que tenían que ver con la solidaridad, con la salida a clubes, a sindicatos, facultades, como vos decías, hospitales. El lanzamiento de Canto Popular no se hizo en un teatro ni en un club, con eso bombos y me platillos. llamó mucho la atención. Se hizo en los pasillos del Hospital de Niños, cantando para los niños, cantando para los familiares, para los médicos y el personal del hospital. Y en la declaración de principios de Canto Popular Rosario, además de la declaración, el gran logro fue la continuidad y la rigurosidad en su logística, ¿no es cierto? Había gente que se dedicaba exclusivamente, ¿no es cierto?, a la programación. Quizás si hubiera dependido nada más de que los músicos organizáramos eso, hubiéramos durado 2 fines de semana, ¿no es cierto? Pero habría, ¿no es cierto?, un coordinador, había alguien que se ocupaba de las cuestiones de planificación del dinero, porque nadie cobraba, ¿no es cierto?, pero se utilizaba y se reutilizaba para todas las cosas que había que hacer. ¿Grabaron juntos? No. No grabamos como grupo, pero la mayoría de los músicos de Canto Popular participaron de mi primer disco. Mi primer disco participó mucha gente de Canto Popular y lo hicimos a pulmón, ¿no? Todo con el entusiasmo y la ¿no es cierto? Y la gran unidad que se logra a través de esos trabajos, ¿no? Ya tenemos que ir a un corte, pero los vamos a seguir teniendo. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Le toca a él. Nos conocimos trabajando. ¿Trabajando? Sí. ¿Y quién se declaró a quién? ¿Cómo? ¿Quién se declaró a quién? Para después del corte. No sé, ya hace tantos años, hace 26 años que estamos juntos. Así ¿Escribiste una canción, Quique? No. Nada. Asignatura Mira, pendiente. no me escribió una canción, Sí. no me hizo una música, no me dedicó ningún libro, hizo 7 ya. Todavía no te... No. Sí, ni una firma. ¿No? Bueno. Sí, la firma sí, pero no me dedicó. Yo quiero que esta noche duerman juntos, así que vamos a un corte. Vamos a la tanda. Sí, señor. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos deportivos. Ovidio Lagos 2190. WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075.
Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento, por la Unión de los Trabajadores Portuarios, Marítimos y Navales. Joyería y Relojería España, desde 1981 en la tradicional esquina de España y Ceballos. Su tienda online joyeriahispana.compra-medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos. La educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Construyendo la transformación social, defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosarios. Buscaros en las redes, estamos en Facebook, X e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Tangos, valses, milongas, candombes, que fueron y serán. Agradecemos a Sunchales que estuvimos allí junto a la gente de Atirra, la pasamos hermoso. Visite nuestra web contrastango.com.ar o mariaherminiagrande.com.ar. No se arrepentirá. Sí. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. En Rosario, seguimos invirtiendo en una ciudad más limpia y ordenada. Estamos incorporando 3.384 nuevos contenedores y 34 camiones para mejorar el sistema de recolección y la limpieza de nuestras calles. Ahora te toca a vos. Saca tus residuos solo de 19 a 21. Cuanto menos tiempo pasen en el contenedor, mejor para todos. Cuidemos Rosario. Más limpia es más linda. Municipalidad de Rosario. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Rosario sigue avanzando y lo hace sobre ruedas. Este año, el transporte urbano incorpora 130 coches 0 kilómetros, adaptados con tecnología y confort para brindar un mejor servicio. Colectivos más accesibles, modernos y eficientes. Rosario avanza. El transporte también. Municipalidad de Rosario. Marquinhos, ¿vos me tenés algo que comentar? Mira, María, cerca de Rosario, sí, de su puerto y los puertos de la región, se está gestando un proyecto que unirá al pequeño y al gran inversor con la industria y el desarrollo, más la producción, obviamente. Sí. Una propuesta tangible como su respaldo. ¿Y yo qué puedo hacer? Vos tenés que sumarte y sumarás, pero eso iba al final. Ah, perdón. En el cruce de las rutas 34 y A012 se está gestando TILS, emprendimiento urbanístico, tecnológico, industrial, logístico y sustentable. Vos sabés que esto de apurar claro, me dio como un hambrecito. Así es. ¿Sí? Altea Charcutería. Calidad, buen servicio, la recomendación justa. Picadas, claro, vinoteca, panadería y productos de almacén. Esta noche para ver el partido de la selección. Río de Janeiro 470. Pedidos al 341-6 489 94
489-938. Me confundí de nuevo. 341-6-488-99-38. O Bueno, al Instagram. Aldea Charcutería. Aldea Charcutería. Lo puedo decir de nuevo. 341-6-48-99-38. Muy bien, ahí está. Correcto. Alicia, ¿has agotado la primera edición? Sí, la primera edición se vendió completa. Qué así que bueno. estamos Vas muy por la segunda, contentos. supongo. Sí, vamos por la segunda. El libro lo empezamos a presentar en el mes de marzo, a mediados de marzo, y la verdad que súper bien en las presentaciones y en las librerías. En Buenos Aires está en la librería Losada en venta, acá en Rosario también en un par de librerías, y si no, de venta directa, Claro. a la editorial. Pero sí, muy buena recepción, muy buena recepción. ¿Y el Amigas Mías a qué hace referencia? Ah, viste, era ¿Quiénes son las amigas de...? las amigas mías. Mira, en las páginas femeninas que ella escribió en Mucho Gusto, ella se refiere desde la primera que escribe a la lectora como amiga mía y amigas mías. Así que yo cuando encontré todo ese material que eso sí que es una película, cómo encontré todo eso. ¿Y cómo lo encontraste? Y lo encontré la primera, o sea, este trabajo se desconocía de María Teresa, no se sabía que había hecho esto. Y la primera revista la encontré en una librería de usado de Avenida Corrientes, mirando, abrí una y decía Página Femenina de María Teresa León. Pero claro. ¿Pero vos estabas buscando ya eso? ¿O No, apareció? si no Apareció, Todavía no sabía, no se Un sabía. hallazgo. Claro, que había escrito en la revista, pero no. Y claro, el desafío fue saber desde cuándo hasta cuándo. Así que ahí empecé a comprar revistas Mucho Gustos como loca, pero en algunas aparecía y en algunas otras no. Imagínate que la revista empezó a salir en el 46 y estuvo vigente hasta los 80. Pero ella escribía en el formato tradicional en la revista grande, que es preciosa. Cuando volvimos a vivir acá, hace 10 años, yo me hice habitué de la biblioteca, que te la recomiendo si no la conoces, del Consejo de Mujeres, que está en la calle 3 de Febrero y Buenos Aires. No la conozco. Es una maravilla. Mira. Y es una biblioteca que tiene teatro y es preciosa. Gracias por mencionarlo, qué bueno. Sí, es preciosa y tiene un acervo patrimonial impresionante. Bueno. Vamos a invitar a alguien de la biblioteca para que nos vengan a contar. Ojalá, porque hace falta. Bueno, y recorriendo tiene un primer piso y como si fuera en la balaustrada en una como repisa había una serie de paquetes y eran todas revistas Mucho Gusto, todas atadas con una cinta de algodón. Y yo le digo a Andrea, la bibliotecaria, y esto, me dice, mirá, esto está sin catalogar porque lo donó un señor y está sin catalogar. Y todas estaban selladas y en el sello decía, donación en memoria de Onelia Ricci de Soler. Mirá. La señora Onelia juntó durante toda su vida las revistas y me las dejó a mí. Posibilitó este material. Y me las dejó a mí. Como hacían los hombres con el gráfico, ¿no? Claro, en este caso la señora. Claro. No, todas. Y estaban Qué bueno. separadas año por año, así que yo las llevé a mi estudio, las escaneé y ahí pude certificar que escribió entre junio del 54 y mayo del 64. Y todo ese trabajo está recopilado acá. Que hay una cosa que no está en este libro, será para el próximo, entiendo. Yo fuimos a ver a un espectáculo no hace mucho tiempo que a mí me fascinó, donde vos vas, además de tu voz y bueno, todo lo que sabemos de vos, pero vas contando la historia de los músicos de acá, de nuestra región. Ojalá lo sigas haciendo ese espectáculo y ojalá sea un apéndice de este libro, ¿no? Bueno, te dejo la misión. No, me parece bárbaro, que además te agradezco que me lo digas porque a mí es algo que me gusta mucho contar esas cosas, o sea, cuando uno conoce algo y guardárselo para uno,
no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Y a veces hay un desconocimiento que la gente tiene, claro. no porque no tenga ganas de conocer, sino simplemente porque no tiene acceso a ese tipo de información. Claro. Entonces, poder brindarle a alguien, por ejemplo, en el espectáculo al que te referís, lo hice justamente en una zona que estaba justamente a una cuadra de donde había nacido, de donde había vivido Libertad Lamarque, y a una cuadra y a la vuelta vivía el gran músico y compositor rosarino Lito Vallardo. Eso fue lo que dio origen, digamos. Sí, pero cantaste al cosas guion. hermosas. Ahora, De la ciudad y de la provincia, ¿no? Claro, de la ciudad, de la provincia y de la región. Algo de una peruana, que nosotros creemos que el autor es peruano y vos me No, es de Totora, Belisario Pérez. Bueno, ahí está, claro. Claro. Digo, cosas hermosas que ojalá, así como está hoy Canto Popular Rosario, que es tan necesario. Recién cuando vos hablabas del olvido, Sí. yo rápidamente fui a ese espectáculo y digo que eso tampoco quede en el olvido, Quique. Una vez me llamó un periodista de Buenos Aires porque estaba haciendo una recopilación por provincia de músicos. Entonces me llamó por teléfono para decime, Santa Fe, ¿qué tiene en folclore los músicos? Le digo, mira, voy a arrancar con 2. Y le di el nombre de Ariel Ramírez y de Horacio Guaraní. Arranco con estos 2 y si tenés tiempo sigo, ¿no es cierto? Tenés un Entonces, cuanto. no me digas, me dice, claro, hay como una suerte de desconocimiento, pero Y no de que son, después que lo capitalizan. pero a veces no es eso, el otro el que se culpable vaya. de que eso se desconozca, sino nosotros mismos que no nos encargamos de decirlo, Claro, ¿no? claro. De mostrarlo. Ahí nuestra productora, que siempre está muy atenta, me pregunta sobre fechas de presentación, si tienen nuevas fechas de presentación, ambos. Sí. Sí, tenemos. Empezá vos. Tenemos porque vamos a dúo siempre. Somos como los Pimpinelas de los libros. No, vamos a presentar a Villa del Totoral la semana próxima, el 14 de junio. En Córdoba. En Córdoba, en la provincia de Córdoba, al norte, el libro Amigas Mías, porque María Teresa León y Rafael Alberti, cuando llegaron a la Argentina, primero fueron unos meses, estuvieron refugiados en Villa del Totoral, en la casa de Rodolfo Arauz Alfaro, que era un alto dirigente del Partido Comunista Argentino, y les ofreció ese lugar para que se resguardaran hasta lograr legalizar toda su estadía acá en la Argentina. Así que es un lugar muy, para nosotros, no sé, muy motivador de ir, porque fue el primer lugar donde estuvieron, escribieron mucho sobre Villa del Totoral, así que vamos a estar el 14 de junio ahí, a las 6:30 de la tarde, y además lo han declarado al libro de interés municipal, Qué bueno, sí, toda una movida ahí muy interesante. Quique, Marcos te decía al principio, ¿no? Como que yo bromaba y digo, bueno, ellos te tuvieron a vos, ¿no? De Hamlet, de todos los que, además de Rafael Alberti. ¿Cómo fue toda esa relación? Una etapa, ¿vos sos consciente de todo eso? Porque es maravilloso. Te digo más, te voy a hacer una confesión pública. Para mí, por ejemplo, tenerte en el programa es algo hermoso, porque yo te conocí y te disfrutaba a través de la radio, a través de la tele, y decía, ese pedazo de músico. Bueno, y hoy estás acá. Bueno, gracias. Pero mirá, yo empecé a trabajar con Lima Quintana muy jovencito, ¿no? Era muy joven yo, y con Hamlet Lima Quintana. Pero venía de una inquietud musical que ligara a la composición y a las canciones que quería cantar con la poesía, digamos, ¿no? Porque el cancionero argentino es tan rico, pero tan rico poéticamente, tanto el folclore como el tango. La riqueza poética de nuestras canciones es valorada y reconocida en todos lados, ¿no es cierto? Y yo estuve siempre influenciado a nivel familiar por una tía mía, hermana de mi mamá, la hermana menor de mi mamá, que era maestra y que escribía muy bien, escribía prosa y poemas hermosos. Y con ella me atreví a musicalizar los primeros poemas, junto con otro amigo del barrio,
que también teníamos esa inquietud de compositor, etc. Pero cuando conocí a Lima Quintana y cuando tuve la posibilidad de empezar a trabajar con él, yo dejé medio a un lado toda esa inquietud de compositor y tenía una faceta más de intérprete, ¿no es cierto? Sobre todo el primer tiempo que trabajé con él. Un día, Hamlet, estábamos en Córdoba, actuando en Córdoba, y a la madrugada, ya amanecía, guitarra en mano, y ¿qué te parece esto? Y escucha esto otro, y qué sé yo. Nació una canción. Esa canción, al otro día teníamos que actuar, y cuando estábamos actuando, Hamlet le dijo al público, me voy a salir del libreto, de lo que ya teníamos programado. Entonces agarró la letra que había trabajado, que veníamos... Fue una larga noche de copas. Sí. Entonces, no era una letra muy prolija. Yo tengo los originales porque me los dio el hijo. Tampoco se entendía demasiado. Estaba escrito eran como 4 hojas para escribir una canción, ¿no? Porque las letras eran garabateadas, por así decirlo. Entonces fue sacando las hojas así y me hizo cantar la canción. Claro. Bueno, a la gente le gustó. Pero esa noche estaban entre el público los trovadores. Que en los años 70 los trovadores eran uno de los grandes grupos musicales del país, ¿no es cierto? Cuando bajamos del escenario, los trovadores nos piden la canción y dicen, vamos a grabar esta canción. Y al año y medio, la grabaron. Fue la primera grabación. Sí. El Antiguo se llama, dedicado al antiguo habitante del Valle de Punilla, en Córdoba. Entonces, ahí retomé de alguna manera la composición. Y a través de él ya me relacioné con otros poetas como su gran amigo Armando Tejada Gómez. También a través de la amistad de Tejada Gómez y Lima Quintana conocí al poeta paraguayo Elvio Romero. Claro. Pero el poeta paraguayo Elvio Romero, yo no lo conocía personalmente, pero ya la gente de Canto Popular Rosario lo musicalizaba. Había Rafael Bielsa, por ejemplo, que integró uno de los grupos de Canto Popular Rosario, siempre fue un gran admirador de Elvio Romero, leía cosas de Elvio Romero, y del grupo Objetivos Comunes de Canto Popular Rosario, Charlie Pagura, Alberto Cagliazzi, musicalizaban a Elvio Romero. Yo no lo conocía a él y conocí la poesía de Elvio Romero a través de ellos. Y ya trabajando con Hamlet, conocí personalmente a Elvio Romero y bueno, también tuve la posibilidad de componer con él. Y con Yelpi también, ¿no? Sí, con el negro Yelpi, con Teresa Parodi. Sí, ¿Qué surgía? ¿La música primero, después la letra? O... Depende. En general, sí, a veces la música, pero no siempre. Claro. No siempre. ¿Seguís componiendo, Quique? Sí. Lo que pasa es que... con ellos yo tuve una relación de convivencia. Claro. Entonces esa convivencia generaba, digamos, ese microclima, era como el incentivo. Claro. ¿Me entendés? Por ejemplo, y había a veces hechos aislados, charlas o lo que fuera, y había otros que había un hecho que ocurría que disparaba una canción, ¿no? Claro. Me acuerdo, por ejemplo... ¿se acuerdan el día que Benjamín Menéndez bajó en los tribunales con el puñal? Sí, claro. Bueno, ese día, por ejemplo, que es aquella famosa fotografía de él con el cuchillo, ¿no es cierto?, en la puerta de los tribunales, y nosotros estábamos con Hamlet ahí cerca, porque los tribunales están a la vuelta de Sadaic, y nosotros estábamos ahí en la Sociedad de Autores, y eso disparó, por ejemplo, una canción. Entonces, esa misma noche hicimos una canción, ¿no es cierto?, que se llama Cuidado que están aquí. O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a que había siempre, esa convivencia generaba que algo motivante, digamos, engendrar una canción. Claro. Escuché por allí, o te leí, no lo recuerdo, que vos decís que la gente joven tendría que tomar la posta de la forestal. No, a mí el asunto es así. A mí me han propuesto muchas veces hacer de nuevo la forestal. Cosa que es difícil, porque ya no está Emilio Lenski, claro. Ya no está Hamlet Lima Quintana, y no porque no haya buenos actores o buenos relatores, que de hecho lo hay. Lo que pasa es que esto es...
aquello nació de una forma colectiva, ese trabajo. Estábamos muy acostumbrados y funcionábamos como un relojito, ¿no? Y además porque ha pasado ya el tiempo, sería muy bueno para mí que la experiencia que nosotros tenemos como generadores de esa obra maravillosa, pudiéramos volcarla a un joven cantor, a un joven actor, a jóvenes músicos que tomen la posta, claro. Y con nuestro asesoramiento, con nuestra experiencia, con todas las cosas que nosotros aprendimos a ir superando sobre la marcha, que no es poco, esa experiencia acumulada, podamos volcar las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque La Forestal es un tema, es un clásico, digamos, exacto, es un tema histórico de la provincia que merece ser conocido. Que merece ser conocido. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente nunca hemos encontrado eco en la posibilidad de contar, digamos, con un apoyo que nos permita hacer esto, claro, ¿no? Hacerla rotar. Claro, porque nunca lo hemos encarado así de manera al mejor estilo, digamos, de una compañía teatral, claro, comercial, digamos. La Forestal se fue gestando sobre la marcha en un momento... en otro momento histórico, claro, por así decirlo, ¿no? Alicia, ¿estás preparando otro libro? ¿O tenés ideas? Estoy pensando. Estoy pensando. Cosas que me disparó este libro, este tema, esta época histórica. El libro, vos me decías, el material cuando está todo junto, sí, eso fue lo más difícil, ver qué parte contaba de todo eso. Y además me parece, ¿no? Alguna vez me pasó, ¿con qué te quedás y qué desechás? Es tan difícil desechar, ¿no? Es como que todo te gusta y todo querés. Es tremendo hacer esa elección. Pero bueno, yo hice un recorte enorme de todo el material que tenía y mucho quedó fuera. Porque también el libro cuento cosas sobre la historia de la amistad femenina, sobre las primeras publicaciones también dedicadas a la mujer, al ama de casa. No sé, hay varios temas que me interesan y varias figuras también. ¿Hay una mujer argentina que se parezca? ¿O? Sí, hay muchas, muchísimas. Sí, muchísimas. Sí, María Teresa era una mujer como cualquiera de nosotras, luchadora, creativa, muy formada, una mujer muy comprometida. Y que además escribía como los dioses. Claro. Hay muchas mujeres, sí, muy valiosas. ¿Vos la conociste? Para rescatar también. Sí, obvio. ¿Vos la conociste? No, yo no conocí. No. Yo conocí a su segunda mujer. A su segunda mujer, sí, que había fallecido. María Asunción Mateo. Ajá. Y bueno, más allá de estas improntas, ¿no? de Enrique Llopis, escritor, ¿cómo se te ocurrió la editorial de Aquí a la Vuelta? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y la seguís trayendo a cuenta? Sí. Mirá, la editorial nació en la década del 80, en el año 88. En aquel momento se había reformado la currícula escolar y no había mucho material para que los docentes trabajaran, salvo las historias ya conocidas y reconocidas escritas en torno a Rosario, ¿no? Todos los trabajos de Michelievich, la historia de don Juan Álvarez, etcétera. Pero nos hacían muchos reportajes los chicos de los colegios, a los cantantes, a los deportistas, las maestras los mandaban a entrevistarnos, ¿no es cierto?, a los efectos de que pudiéramos hablar del barrio, de las historias, de las trayectorias, etcétera. Entonces, un día dije, ¿pero por qué no armar una historia? Porque la historia de don Juan Álvarez llega hasta un determinado momento histórico. Entonces, pensé tenía la inquietud de darle una continuidad. Estaba trabajando muy bien en aquel momento, saliendo del éxito de La Forestal y ya con mi carrera encaminada en Buenos Aires. Y bueno, convoqué me reuní primero con Rubén Naranjo, porque yo no tenía ningún tipo de experiencia editorial. Contrariamente, si bien yo me he dedicado toda la vida a la música, mi mundo son los libros. Yo he estado siempre muy ligado al tema de los libros, siempre he sido muy lector y el libro me apasiona, el mundo del libro me apasiona. También me apasiona grabar, pero no me apasiona tanto el tema
industrial de la discografía. Claro. por así El decirlo. producto terminado. Claro, claro, pero sí el tema del libro. Entonces, bueno, charlando con Rubén, le comenté la inquietud y él fue el que sugirió en aquel momento, entre tantas reuniones que hacíamos, nos juntábamos en el restaurante de Central Córdoba a charlar. Él fue el que me dijo, mira, ¿por qué en lugar de hacer un libro de historia no lo armamos en fascículos? ¿Y cómo sería? Entonces empezamos a tirar ideas y ahí surgió las historias Rosario, historia de aquí a la vuelta, que aprovecho para decir que acabamos de lanzar la digitalización, qué bueno. o sea que el público puede acceder gratuitamente. Y las escuelas y todo. Sí. Claro, qué bueno. o sea, los docentes, los alumnos, los familiares pueden tener ahí un material. La página es Rosario, historias de aquí a la No, historias de aquí a la vuelta. Perdón, historiasdeaquialavuelta.com. ¿Está bien así? ¿Está bien? Perfecto. ¿Coinciden ambos? Sí, sí, sí. Historiasdeaquialavuelta.com. Qué bueno. Es una digitalización donde aquellos 24 fascículos que contienen la historia del Monumento Nacional a la Bandera, de los clubes deportivos, de barrios, del sindicalismo en Rosario, de colectividades italiana, española, judía, etcétera, visitantes ilustres, bueno, cantidad de títulos. Fueron digitalizados, pero fueron respetando la forma original, Claro. el formato original, fueron hechos a nuevo, digamos, ¿no? Con los retoques fotográficos, etcétera. La página ha quedado muy bien, así que invitamos nada más a que la entrar. visiten. Sí. Yo les agradezco a ambos infinitamente. Los libros ustedes se los están viendo. Amigas mías, que va por su segunda edición, Canto Popular Rosario, que recién empieza a rodar. Es un placer que ambos nos hayan visitado. Yo te pido, Quique, que por favor le des una satisfacción a tu señora y le hagas una canción. Pero como eso todavía no está, si vos la tenés que definir con una canción, ¿cómo la definís? No, Alicia es una compañera realmente, bueno, no es casual, hace ya 25, 26 años, 25 años que estamos conviviendo, 26 años que estamos juntos, así que eso no se logra si no hay un respeto, una comunicación, más allá de los conflictos naturales que trae la convivencia y la vida en pareja, ¿no? Pero yo estoy muy agradecido a la vida de haberla conocido. Qué lindo, a mí que me gustan las historias de amor. ¿Viste? Bueno, decía algo, Alicia. No, yo es el amor de mi vida, ¿qué voy a Ay, bueno, yo ya estoy hecha. decir? Claro, sí, sin dudarlo. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a gracias por ustedes. venir No, a ustedes, ambos. a ustedes. Y bueno, por todo esto que nos trasciende a nosotros y los trasciende a ustedes. Yo digo algo que muchos lo piensan, el arte en cualquiera de sus expresiones sana, ayuda. Y en momentos difíciles que tenemos muchos dolores internos y demás, esto, que ustedes sigan apostando, es maravilloso. Así que muchísimas gracias. No, a ustedes, Gracias a muchísimas ustedes. gracias. Bueno, nos vamos. Leo Perdón. González nos dirigió, Liliana Dalbosco en la producción y coordinación. Y nos vemos la semana que viene. La semana que viene. Muchas gracias. Hasta entonces.